¿Alguna vez has sentido una presencia en tu hogar sin poder explicarlo? Muchas veces los ángeles están más cerca de lo que imaginamos, actuando en nuestro favor sin que siquiera nos demos cuenta. La Biblia nos dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que Dios ha designado a sus ángeles para protegernos, guiarnos y traernos mensajes en momentos clave. Hoy exploraremos las señales que indican que los ángeles están en tu casa y cómo puedes reconocer su presencia. Si alguna vez has notado cambios inexplicables en el ambiente, luces que parpadean sin razón o una sensación de paz repentina, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir si los ángeles de Dios han estado visitando tu hogar sin que lo supieras? Hay momentos en los que la atmósfera de nuestro hogar cambia de una forma que no podemos explicar. La luz de una lámpara parpadea sin razón aparente. Un aroma dulce y reconfortante llena la habitación sin haber ninguna fuente visible. O una brisa suave roza nuestra piel a pesar de que las ventanas están cerradas. ¿Es nuestra imaginación o algo más está ocurriendo? La palabra de Dios nos recuerda en Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo no solo es una promesa de protección, sino también una revelación de una verdad que muchos pasan por alto. Los ángeles de Dios están presentes en nuestras vidas de formas que apenas comenzamos a comprender. Lo que algunos llaman coincidencias, otros lo reconocen como manifestaciones de lo divino. Y cuando se trata de nuestro hogar, un lugar donde buscamos refugio y paz, la presencia angelical puede hacerse aún más evidente. Desde tiempos inmemoriales, los ángeles han sido enviados como mensajeros y guardianes del pueblo de Dios. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. Cuando despertó, comprendió que había estado en un lugar sagrado sin darse cuenta. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Esta misma realidad sigue ocurriendo hoy. Muchas veces vivimos rodeados de la presencia celestial, pero estamos tan inmersos en nuestra rutina que no la percibimos. Sin embargo, hay señales que pueden ayudarnos a reconocerla si prestamos atención. Algunas de estas señales se presentan en el entorno físico de formas sutiles pero inconfundibles. Un caso sorprendente ocurrió con una mujer que después de un día particularmente difícil sintió una tristeza abrumadora al entrar en su casa. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, una fragancia dulce, similar al jazmín, impregnó el aire. No había velas encendidas ni flores frescas en su hogar. Confundida, intentó encontrar el origen del aroma, pero no había ninguna explicación lógica. Al orar, sintió una paz inexplicable, como si algo o alguien estuviera ahí para consolarla. Más tarde, descubrió que otras personas han reportado experimentar olores celestiales sin fuente aparente en momentos de angustia, como si la presencia de los ángeles se hiciera tangible a través de los sentidos. En la Biblia hay múltiples relatos de cómo los ángeles han interactuado con el mundo físico. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado y encadenado con guardias a su alrededor. En plena noche, un ángel del Señor apareció y la celda se llenó de luz. Pedro fue despertado y las cadenas cayeron de sus manos. Sin entender del todo lo que estaba sucediendo, obedeció al ángel y salió de la prisión sin que los guardias se dieran cuenta. Solo cuando estuvo a salvo, comprendió que no había sido un sueño, sino una intervención real. Este pasaje nos muestra que los ángeles no solo operan en el ámbito espiritual, sino que también tienen poder sobre lo tangible.
cuando se presentan en un hogar, pueden manifestarse a través de cambios en la luz, sonidos inexplicables o incluso movimientos sutiles en el ambiente. Una familia compartió cómo, cada noche antes de dormir, la luz del pasillo parpadeaba 3 veces sin que hubiera fallas eléctricas. Al principio, pensaron que era una coincidencia, hasta que notaron que esto ocurría cada vez que terminaban de orar. Sintieron que era una confirmación de que no estaban solos, que algo más grande los rodeaba. Otro indicio poderoso es la presencia de una brisa repentina, incluso en un espacio cerrado. La Biblia menciona en varias ocasiones cómo el viento es símbolo del mover de Dios y de sus mensajeros. En Juan 3:8 Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay testimonios de personas que han sentido una ráfaga de aire fresco justo en el momento en que clamaban a Dios por ayuda. Una mujer relató cómo, en medio de una crisis emocional, se arrodilló en su habitación para orar. Mientras lloraba, sintió una corriente de aire que acarició su rostro, aunque todas las ventanas estaban cerradas. En ese instante, su angustia se disipó y fue invadida por una sensación de paz absoluta. Fue un simple cambio en la temperatura o la presencia de un ángel ministrándola. La Biblia nos muestra que la intervención angelical es más común de lo que creemos. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías estaba exhausto y deprimido, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Primero Reyes 19:5. Cuando abrió los ojos, encontró pan y agua a su lado, colocados por manos invisibles. Este pasaje nos muestra que los ángeles pueden interactuar con nuestro entorno físico, trayendo provisión y fortaleza en momentos críticos. Otra señal inesperada de su presencia es el sonido de campanillas o susurros en el ambiente, incluso cuando no hay nadie más en casa. La Biblia nos dice en Hebreos 13:2: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto nos sugiere que la presencia celestial no siempre es evidente, pero puede estar más cerca de lo que imaginamos. Hay quienes han escuchado su nombre susurrado con dulzura en un momento de oración, o un sonido armonioso que no pueden explicar. Los testimonios de encuentros con ángeles en el hogar han sido registrados a lo largo de la historia. Algunos han sentido una presencia reconfortante justo antes de dormir, como si alguien estuviera velando por ellos. Otros han experimentado un resplandor momentáneo en una habitación oscura, una luz tenue pero real que los llena de paz. Incluso hay quienes han encontrado plumas en lugares inusuales, una señal que exploraremos más adelante en este guión. Lo más importante es recordar que estas manifestaciones no son motivo de miedo, sino de gozo. La presencia angelical es una extensión del amor y la protección de Dios. En Lucas 22:43 se nos dice que cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, un ángel apareció para fortalecerlo. Esto nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios envía ayuda celestial a sus hijos. Si alguna vez has sentido que tu hogar tiene un ambiente diferente, una paz inexplicable o pequeños fenómenos que desafían la lógica, tal vez no sea tu imaginación. Tal vez, como Jacob, has estado en un lugar santo sin saberlo. La presencia de los ángeles no siempre se anuncia con trompetas o apariciones gloriosas, pero si estamos atentos, podemos percibir su influencia en nuestra vida diaria. A medida que avancemos en este guión, exploraremos otras formas en las que los ángeles se manifiestan en nuestra casa y en nuestra vida. Desde el consuelo en los momentos más oscuros hasta mensajes reveladores en sueños, su presencia es una muestra de que el cielo nos cuida constantemente. Porque si Dios ha enviado a sus ángeles para rodearnos, ¿cuántas veces han estado a nuestro lado sin que siquiera nos demos cuenta? Hay momentos en los que la desesperación envuelve el alma como una sombra impenetrable. La angustia aprieta el pecho, los pensamientos se desbordan y el miedo parece tomar control de todo. En esos instantes,
cuando el corazón se siente más frágil, ocurre algo inesperado. Una paz profunda, sobrenatural, envuelve el ambiente. No es un simple alivio momentáneo, ni un consuelo humano pasajero, sino una sensación que sobrepasa todo entendimiento, como si una fuerza invisible disipara el peso del sufrimiento con solo su presencia. Filipenses 4:7 lo expresa de manera clara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es producto del azar, ni una construcción mental para calmar el dolor. Es un regalo divino y en muchas ocasiones es la manifestación de los ángeles de Dios ministrando en el lugar. A lo largo de la Escritura se narra cómo los ángeles han sido enviados para fortalecer a quienes se enfrentan momentos de prueba. Jesús mismo, en el momento más angustiante de su vida, cuando la cruz se acercaba y el peso de la redención caía sobre él, recibió la asistencia angelical. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En ese instante de agonía, cuando su sudor se convirtió en gotas de sangre, un ser celestial fue enviado para sostenerlo. Esta intervención no cambió la situación que enfrentaba, pero le otorgó la fortaleza necesaria para cumplir con el propósito divino. Así como ocurrió con él, lo mismo sucede en la vida de aquellos que, en medio del sufrimiento, experimentan una calma inesperada, un descanso inexplicable en medio de la tormenta. El mundo espiritual no es un concepto abstracto ni una idea simbólica. Es una realidad que opera en dimensiones que trascienden la comprensión humana. En el libro de Daniel, el profeta se encontraba afligido, buscando respuestas en oración y ayuno. Durante 3 semanas no recibió ninguna señal de Dios, hasta que finalmente un ángel se presentó ante él con un mensaje impactante. Daniel 10:12-13 relata: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Lo que parecía un silencio prolongado era en realidad una batalla espiritual en los cielos. La respuesta había sido enviada desde el primer momento, pero fuerzas espirituales intentaban impedir su llegada. Sin embargo, la voluntad de Dios prevaleció y Daniel recibió la confirmación que tanto anhelaba. Esa misma dinámica sigue operando en la actualidad. Hay momentos en los que el corazón clama, la mente busca respuestas y el alma se siente desgastada por la espera. Pero en el momento exacto, cuando parece que no hay salida, una paz inquebrantable llena el ambiente. No es solo un consuelo emocional, sino una evidencia de que el cielo ha enviado ayuda. Los ángeles de Dios no solo protegen y guían, sino que también fortalecen el espíritu en momentos de debilidad. Cuando la ansiedad cede sin una explicación lógica, cuando un pensamiento que traía tormento se desvanece de repente, cuando la mente encuentra descanso en medio de la confusión, es porque el Señor ha enviado a sus mensajeros a ministrar en el lugar. El libro de Reyes presenta una escena que ilustra esta realidad de manera poderosa. El profeta Elías, después de haber enfrentado una intensa oposición, cayó en un estado de desesperación profunda. Se apartó en el desierto y bajo un enebro pidió la muerte, convencido de que su camino había llegado a su fin. Pero Dios tenía otros planes. En lugar de reprenderlo o abandonar su causa, envió un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Bien, los Reyes 10:19-5. Frente a él había pan y agua, y después de alimentarse volvió a dormir. Nuevamente el ángel lo despertó y le dio la misma instrucción, asegurándole que el camino por delante era largo. No hubo un sermón de condenación ni una revelación compleja, solo el toque de un ser celestial trayendo el sustento que su cuerpo y alma necesitaban. Este episodio revela un principio fundamental.
La asistencia angelical no siempre viene acompañada de grandes manifestaciones visibles. En muchas ocasiones se presenta en lo más sencillo, en un alivio repentino, en la sensación de ser levantado cuando las fuerzas se han agotado. La intervención de los ángeles de Dios es precisa, llega en el momento justo y cumple un propósito específico. En el caso de Elías, el alimento y la fortaleza que recibió le permitieron continuar su camino hasta el monte de Dios, donde tendría un encuentro transformador con el Señor. Esa misma paz, la que viene de lo alto, se ha manifestado a lo largo de la historia en la vida de quienes han permanecido fieles en tiempos de prueba. En el libro de los Hechos, Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, experimentó un momento extraordinario antes de su muerte. Mientras era llevado a la ejecución, la multitud lo rodeaba con ira, pero su rostro reflejaba algo diferente. Hechos 6:15 describe la escena. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A pesar de la adversidad, la gloria de Dios estaba sobre él, y su expresión reflejaba la serenidad de alguien que sabía que no estaba solo. La presencia angelical no es un concepto mitológico ni una idea poética. Es una manifestación real de la intervención divina en la vida de los creyentes. Así como en la antigüedad, los ángeles fueron enviados a fortalecer a los profetas y a los seguidores de Cristo, siguen siendo enviados hoy para ministrar a aquellos que pertenecen al Señor. Hebreos 1:14 lo confirma al afirmar: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Su propósito no ha cambiado, su misión sigue siendo la misma: asistir, fortalecer y proteger a los que buscan al Señor. En momentos de crisis, la mente humana tiende a buscar explicaciones racionales para lo que sucede. Sin embargo, hay situaciones en las que la lógica no es suficiente para describir lo que se experimenta. La paz que proviene de Dios no sigue patrones terrenales, no depende de las circunstancias ni de la ausencia de problemas. Es un estado que se manifiesta incluso en medio de la tormenta, una certeza inexplicable de que todo está bajo control, aunque externamente todo parezca estar en caos. Esa paz es una señal inequívoca de la presencia de lo divino. No se trata de ignorar la realidad ni de evadir los problemas, sino de experimentar la seguridad que solo el cielo puede brindar. La intervención de los ángeles no siempre será visible, pero su impacto en el espíritu es innegable. Cuando el peso del mundo parece insoportable y de repente la carga se aligera sin razón aparente, es porque el cielo ha respondido. Cuando el temor cede paso a la confianza sin un motivo claro, es porque hay seres celestiales cumpliendo su misión. Los ángeles de Dios no actúan por capricho ni se presentan al azar. Son enviados con propósito, siguiendo la voluntad del Padre. Cada intervención es una muestra de su amor, una confirmación de que sus hijos nunca están solos. Así como estuvieron con Jesús en Getsemaní, como fortalecieron a Elías en el desierto y como revelaron mensajes a Daniel en tiempos de incertidumbre, siguen operando en la actualidad. Su presencia es una realidad, una evidencia del cuidado celestial que rodea a quienes han puesto su confianza en Dios. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado los sueños como un canal para comunicarse con la humanidad. A lo largo de la Escritura, estos han sido el medio por el cual se han revelado advertencias, instrucciones y confirmaciones divinas. Los ángeles, como mensajeros celestiales, han sido enviados para transmitir estos mensajes, trayendo dirección y claridad en momentos cruciales. Mateo 1:20 relata cómo un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En ese instante, una visión nocturna resolvió una incertidumbre
que podría haber cambiado la historia de la salvación. No fue un simple producto del subconsciente ni una construcción de la mente humana, sino una intervención directa desde el cielo. Dios, en su soberanía, ha determinado que los sueños sean una vía legítima de comunicación con su pueblo. En Job 33, 14, 16 se declara: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Lo que muchas veces es ignorado como una simple imagen pasajera, puede ser una señal enviada desde lo alto. Cuando los ángeles intervienen en este ámbito, lo hacen con un propósito claro. Sus mensajes no generan confusión ni temor injustificado, sino que traen paz, advertencia o dirección, alineándose con la voluntad de Dios. El relato de Jacob en Génesis 28 es uno de los testimonios más impactantes sobre la revelación divina en sueños. Mientras dormía, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En ese mismo instante, el Señor se le apareció y le confirmó la promesa que había hecho a su abuelo Abraham. Al despertar, Jacob reconoció la santidad del lugar donde había descansado y exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Lo que parecía ser un momento ordinario se convirtió en un encuentro con lo eterno, una prueba de que el cielo se había manifestado en la tierra. El profeta Daniel también recibió visiones celestiales en sueños que marcaron el rumbo de naciones enteras. En Daniel 7:1 se menciona que tuvo un sueño y visiones mientras dormía, y al despertar escribió lo que había visto. Lo que le fue revelado no era una construcción aleatoria de su mente, sino un mensaje codificado sobre el futuro. La presencia angelical en sus visiones fue tan real que en varias ocasiones quedó sin fuerzas al experimentar la magnitud de lo que Dios le mostraba. Uno de los ángeles enviados a él lo fortaleció y le aseguró que sus palabras habían sido escuchadas desde el primer día en que se dispuso a buscar a Dios. El Nuevo Testamento también da testimonio de cómo los ángeles han intervenido en sueños para proteger y guiar a los siervos de Dios. Después del nacimiento de Jesús, un ángel se apareció nuevamente a José en sueños, advirtiéndole que debía huir a Egipto para salvar al niño de la ira de Herodes. Mateo 2:13 lo registra con precisión. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. La intervención angelical no fue una mera sugerencia, sino una instrucción concreta que preservó la vida del Salvador del mundo. La Escritura deja claro que los sueños pueden ser el escenario donde el cielo se comunica con la tierra. Sin embargo, es necesario discernir su origen, pues no toda experiencia onírica proviene de Dios. Eclesiastés 5:3 advierte que de la mucha ocupación viene el sueño, señalando que la mente humana también genera imágenes basadas en las preocupaciones del día a día. Por eso la confirmación divina es esencial. Cuando un mensaje proviene de lo alto, se alinea con la palabra de Dios, trae dirección y edificación y deja una marca imborrable en el espíritu. El libro de los Hechos presenta un episodio en el que Pedro tuvo una visión mientras oraba y a través de ella recibió una revelación que cambiaría el curso de la iglesia. En Hechos 10:3-6 se narra cómo un ángel se apareció a un centurión llamado Cornelio en oración, dándole instrucciones precisas para buscar a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro tuvo un éxtasis en el que vio un lienzo descender del cielo con toda clase de animales impuros. Cuando despertó, comprendió que Dios le estaba mostrando que el mensaje del evangelio debía llegar también a los gentiles. Lo que comenzó como una visión
se convirtió en una de las revelaciones más trascendentales del cristianismo primitivo. En múltiples ocasiones, los ángeles han sido enviados en el ámbito onírico para fortalecer y guiar a los escogidos de Dios. Sus mensajes no siempre vienen en forma de palabras directas, sino que muchas veces se presentan en símbolos que requieren interpretación. José, el hijo de Jacob, tenía la capacidad de comprender los sueños, un don que lo llevó de la prisión al palacio. Génesis 41, 15, 16 registra cómo el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José respondió con humildad: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Lo que parecía un misterio incomprensible se convirtió en una revelación divina que salvó a Egipto y a las naciones circundantes de una hambruna devastadora. Los ángeles, como mensajeros celestiales, continúan operando en el mundo espiritual, trayendo mensajes a aquellos que están dispuestos a recibirlos. En tiempos de crisis, pueden ser enviados para traer consuelo en forma de sueños que refuercen la confianza en Dios. En momentos de decisión pueden intervenir con revelaciones que guíen a tomar el camino correcto. Pero siempre, su propósito será alinear el corazón del creyente con la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual es clave para distinguir cuándo un sueño es una intervención celestial. Cuando Dios envía un mensaje por medio de sus ángeles, este deja una impresión clara en el espíritu. No es un pensamiento fugaz ni una sensación pasajera, sino una certeza que se mantiene con el tiempo. Así como los profetas recibieron visiones que impactaron generaciones, el Señor sigue hablando a su pueblo por medio de señales que trascienden la lógica humana. La Escritura establece que en los últimos tiempos los sueños y visiones serán aún más frecuentes. En Hechos 2:17 se cita la profecía de Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que antes era reservado para unos pocos, se ha extendido a toda la iglesia, preparando el camino para el cumplimiento de los tiempos. Cuando un mensaje del cielo es entregado en sueños, su efecto no se limita al instante en que se recibe. Puede traer claridad a una situación incierta, confirmar una decisión que ha sido puesta en oración o advertir sobre algo que aún no se ha manifestado. Lo que parece un detalle insignificante puede ser una pieza clave dentro del plan de Dios. El mundo espiritual no es distante ni ajeno a la realidad terrenal. Se entrelaza con la vida cotidiana de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Los ángeles de Dios continúan cumpliendo su propósito como mensajeros, llevando respuestas a quienes han estado esperando dirección. Cuando el cielo quiere hablar, encuentra la forma de hacerlo, ya sea en la quietud de la noche o en el susurro de un sueño que no se desvanece al despertar. El peligro no siempre se anuncia con estruendo ni con advertencias visibles. Muchas veces se oculta en lo cotidiano, en una decisión tomada sin pensar, en un paso dado en la dirección equivocada o en un instante de descuido que podría cambiar el rumbo de una vida. Pero hay manos invisibles que detienen lo inevitable, fuerzas que actúan sin ser vistas, intervenciones que no dejan rastro, pero salvan del desastre. La Escritura declara en Salmos 34:7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una metáfora, no es un concepto abstracto, es una realidad activa, una promesa en movimiento que ha sido cumplida una y otra vez a lo largo de la historia. La presencia angelical no solo guía y consuela, sino que también protege de lo que no se ve, de lo que acecha en las sombras, de aquello que solo Dios conoce antes de que ocurra. En la noche de Egipto, cuando la muerte pasó sobre las casas de los primogénitos, hubo una distinción clara entre quienes estaban bajo el pacto y quienes no.
El pueblo de Israel, resguardado bajo la sangre del Cordero, fue protegido por un poder superior. Éxodo 12:23 narra: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La muerte tenía una orden, pero hubo una barrera que no pudo traspasar. Aquello que parecía ser solo un rito simbólico se convirtió en un escudo impenetrable, una señal de que lo divino interviene cuando la obediencia y la fe se alinean con el propósito de Dios. La protección angelical no se limita a grandes acontecimientos bíblicos ni a historias de hace siglos. Sigue operando en la vida de quienes han sido llamados por Dios. En Segunda de Reyes 6, cuando el ejército de Siria rodeó la ciudad de Dotán para capturar a Eliseo, su siervo despertó aterrorizado al ver la multitud de soldados enemigos. No había escapatoria, no había defensa posible, todo indicaba que la derrota era inevitable. Pero el profeta, con una certeza inquebrantable, respondió con una declaración que trascendía la realidad visible: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. Y entonces oró, pidiendo a Dios que abriera los ojos del joven. En ese instante, el velo de lo natural se rasgó y el siervo vio lo que siempre había estado allí: un ejército de caballos y carros de fuego rodeando la ciudad. Hay dimensiones que la vista humana no puede percibir, realidades que operan más allá de lo tangible. Los ángeles no solo están presentes en momentos de oración y adoración, sino también en el campo de batalla, en la estrategia divina que previene el desastre antes de que ocurra. No siempre se manifiestan con esplendor visible ni con señales obvias, pero su presencia es innegable para aquellos que han aprendido a caminar bajo la cobertura de Dios. En tiempos de crisis, en situaciones donde todo parece estar en contra, la intervención angelical puede cambiar el curso de los acontecimientos sin dejar evidencia visible de su acción. El libro de los Hechos relata cómo Pedro, encarcelado y custodiado por soldados romanos, fue liberado de una forma que desafió toda lógica humana. Hechos 12:7 describe el momento en el que un ángel del Señor apareció en la celda y una luz resplandeció en la prisión. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No hubo lucha, no hubo enfrentamiento, solo una orden dada desde lo alto y una respuesta inmediata en el mundo físico. Las puertas de hierro se abrieron solas, los guardias permanecieron inmóviles y Pedro salió sin ser detenido. No comprendió lo que había sucedido hasta que estuvo fuera, hasta que se dio cuenta de que no era un sueño, sino una intervención real. Los ángeles de Dios no tienen limitaciones humanas, ni están sujetos a las barreras que restringen a los hombres. Su asignación no depende de circunstancias favorables ni de probabilidades terrenales. Cuando son enviados con una misión, cumplen su propósito sin importar cuán imposible parezca la situación. Su presencia no siempre se percibe de inmediato, pero su obra se manifiesta en los resultados, en los peligros que fueron evitados, en los obstáculos que desaparecieron sin explicación. No hay casualidad en la protección divina, no hay coincidencia en las veces en que lo inevitable no ocurrió. El Salmo 91 presenta una de las declaraciones más poderosas sobre la intervención angelical en la vida de quienes habitan bajo la sombra del Altísimo. Versículos 11 y 12 proclaman: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa no está sujeta a interpretaciones figuradas, sino que revela la constante actividad del reino celestial en favor de los hijos de Dios. Hay caminos que han sido despejados sin que el peligro haya sido visible. Hay direcciones que han cambiado sin que se haya comprendido la razón.
Hay giros en la vida que, sin ser planificados, evitaron lo que el enemigo había trazado. El enemigo no solo busca atacar abiertamente, sino que opera en lo oculto, en planes diseñados para destruir a quienes han sido llamados a cumplir un propósito en el reino de Dios. Pero la protección angelical no responde a la estrategia del adversario, sino a la autoridad de aquel que gobierna sobre toda creación. En Zacarías 3:1-2 se describe una escena en la que Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El enemigo estaba listo para señalar, para destruir su destino, pero la voz de Dios se alzó en defensa. El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. La acusación no prosperó, el ataque no tuvo efecto, porque el respaldo divino estaba presente. La intervención angelical no solo opera en el ámbito físico, sino también en el espiritual. Hay batallas que se libran en esferas invisibles, ataques que buscan socavar la fe, opresiones que intentan desgastar la resistencia de los justos. Pero Dios ha establecido su protección sobre aquellos que caminan en obediencia, sobre los que han sido sellados con su propósito. La guerra no es solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y en esa lucha, los ángeles de Dios han sido asignados para resistir y vencer en nombre del Altísimo. Los profetas, los apóstoles, los siervos que han sido usados por Dios a lo largo de la historia, todos han experimentado la realidad de la protección angelical en momentos de crisis. La intervención divina no depende de la magnitud del problema ni de la gravedad de la situación. Lo que determina su manifestación es la voluntad de Dios y la asignación específica de cada enviado celestial. Algunos han sido enviados para librar del peligro inminente, otros para fortalecer en medio de la prueba y otros para ejecutar juicios que traen cumplimiento a los decretos divinos. En la visión de Juan en el Apocalipsis, los ángeles aparecen como agentes de la justicia y la gloria de Dios, ejecutando su voluntad con precisión absoluta. Apocalipsis 7:1 describe cómo 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los vientos para que no soplaran sobre ella. En otra ocasión, uno solo de ellos tiene la autoridad para atar a Satanás y lanzarlo al abismo. Su poder no es propio, sino que proviene de la autoridad que les ha sido delegada. No actúan por iniciativa propia, sino en obediencia al mandato divino. La protección de Dios es real, su cobertura es inquebrantable y su ejército celestial sigue operando en favor de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Lo que parece imposible en la dimensión humana es solo un instante bajo la mano del Todopoderoso. Los ángeles de Dios no han cesado su labor, no han detenido su misión. Siguen rodeando a los que le temen, siguen defendiendo a los que confían en su nombre, siguen interviniendo cuando el peligro acecha, cumpliendo la palabra que ha sido declarada desde la eternidad. La presencia celestial se manifiesta de maneras que desafían la lógica humana. Lo invisible se entrelaza con lo visible, lo eterno toca lo temporal y lo espiritual deja rastros en el mundo físico. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que sus ángeles actúen en la tierra, no solo como mensajeros y protectores, sino también como señales vivientes de que el cielo no está distante. La Escritura revela que estos seres han aparecido a los hombres en momentos clave, pero también deja entrever que su actividad no siempre es reconocida de inmediato. Hebreos 13:2 advierte: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No siempre se presentan con esplendor ni con manifestaciones imponentes. Muchas veces su presencia se percibe a través de pequeños detalles que solo aquellos con discernimiento pueden reconocer. Desde los tiempos del Antiguo Testamento se han registrado episodios donde la interacción angelical ha dejado marcas en el entorno. En Génesis 18, 3 varones visitaron a Abraham
en las llanuras de Mamré, y él, sin saberlo de inmediato, los recibió con honor, sirviéndoles comida y escuchando su mensaje. Solo después comprendió que no eran simples viajeros, sino mensajeros del Altísimo, enviados para confirmar el pacto y anunciar el destino de Sodoma. Aquello que parecía una simple reunión tomó un significado eterno y su discernimiento fue probado en un instante. Dios ha permitido que ciertos elementos físicos sean señales de su intervención divina. En diversas ocasiones, los ángeles han sido descritos rodeados de resplandores, acompañados por luces que no se originan en fuentes terrenales. En Éxodo 3, el Señor se manifestó a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía, y aunque la voz que habló era la de Dios mismo, el fuego que envolvía el arbusto fue un signo visible de la presencia celestial. No fue un fuego común, sino uno que no obedecía las leyes naturales, un destello de la gloria de lo alto en medio del desierto. El resplandor que acompaña a los ángeles no es una simple metáfora, sino un testimonio del lugar del que provienen. En el relato del nacimiento de Jesús, cuando el ángel del Señor apareció a los pastores en la noche, Lucas 2:9 describe que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. No fue solo una voz en la oscuridad, sino una luz que rompió la noche, un destello del cielo manifestado en la tierra. Este brillo ha sido descrito en múltiples apariciones angelicales, reflejando la pureza y la santidad de aquellos que permanecen en la presencia de Dios. El profeta Ezequiel tuvo visiones que desafiaban la comprensión humana. En Ezequiel 1 describe a los seres vivientes que vio junto al río Quebar, mencionando que su apariencia era como carbones encendidos, como apariencia de lámparas, se movían de un lado a otro entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Las manifestaciones celestiales no siguen patrones predecibles, y muchas veces lo divino se expresa en formas que trascienden lo conocido. La presencia de luces inexplicables ha sido una constante en la intervención angelical, señales que aparecen en momentos de oración, en instantes de adoración, o en lugares donde Dios ha determinado marcar su presencia. En la visión de Daniel, cuando el ángel Gabriel fue enviado para darle entendimiento sobre lo que estaba por venir, su apariencia no pasó desapercibida. Daniel 10:6 lo describe diciendo: su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La intensidad de su presencia fue tal que Daniel cayó sin fuerzas, y solo el toque del ángel lo restauró. La Escritura muestra que la cercanía de lo celestial puede dejar rastros en lo material. En Mateo 28, cuando un ángel descendió del cielo para remover la piedra del sepulcro de Jesús, se menciona que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La presencia de este ser fue tan imponente que los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. No fue solo el poder de la resurrección lo que transformó aquel lugar, sino también la intervención directa de un mensajero celestial que dejó evidencia física de su paso. A lo largo de la Escritura se observan ocasiones en las que la intervención de los ángeles no solo trae mensajes o protección, sino que también deja señales tangibles en el entorno. En Apocalipsis, cuando el apóstol Juan recibió la visión del fin de los tiempos, describe cómo los ángeles ejecutaban juicios y proclamaban decretos con autoridad. En Apocalipsis 10:1 menciona: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La relación entre los ángeles y los elementos físicos no es accidental. Dios ha utilizado signos visibles para señalar su presencia desde tiempos antiguos. En el Éxodo, guió a su pueblo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche.
En el monte Sinaí, su gloria se manifestó en relámpagos y truenos que estremecieron la tierra. En el tabernáculo, la presencia del Altísimo se hizo evidente en la nube que descendía sobre el lugar santísimo. Cada manifestación tenía un propósito. Cada señal era un recordatorio de que lo eterno interactúa con lo temporal de maneras que solo pueden ser comprendidas a través de la fe. Cuando los ángeles son enviados a cumplir misiones específicas, su presencia puede percibirse de maneras que desafían la razón. En el libro de Jueces, cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón para llamarlo a liberar a Israel, se produjo un signo que confirmó la veracidad de su mensaje. Jueces 6:21 relata que el ángel del Señor extendió el báculo que tenía en su mano y tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. En un instante, lo sobrenatural irrumpió en lo ordinario, y lo que parecía ser solo una conversación se convirtió en una confirmación divina. El resplandor, las luces inexplicables, la presencia de señales que parecen desafiar las leyes naturales, no son fenómenos aislados, sino manifestaciones que han acompañado la actividad angelical desde el principio. En la transfiguración de Jesús, cuando Moisés y Elías aparecieron junto a él, Mateo 17:2 describe que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La gloria de Dios se reflejó en lo visible, dejando en claro que lo celestial y lo terrenal pueden entrelazarse en momentos específicos para cumplir un propósito divino. Los ángeles, como enviados del Altísimo, han sido testigos y participantes de estos eventos. Su presencia no solo trae mensajes y protección, sino que también deja rastros de la realidad espiritual en el mundo físico. Aquellos que tienen discernimiento pueden reconocer estos signos, entendiendo que no son casualidad ni coincidencia, sino señales de que el reino de Dios sigue manifestándose en la tierra. La Escritura afirma que estos seres continúan cumpliendo su propósito, ejecutando la voluntad divina en formas que, aunque a veces imperceptibles, siguen dejando huellas en el mundo que nos rodea. La intervención de lo celestial en la tierra no siempre se manifiesta con resplandores visibles ni con señales evidentes. A veces, lo divino se oculta tras lo cotidiano, operando en el silencio, en la simplicidad de un encuentro fugaz, en la presencia de alguien que aparece justo en el momento indicado y luego desaparece sin dejar rastro. La Escritura revela que Dios, en su infinita sabiduría, ha enviado a sus ángeles no solo para proteger, sino también para manifestarse de formas que desafían la lógica humana. Hebreos 13:2 lo advierte con una claridad que no deja margen para la duda. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No siempre hay esplendor ni manifestaciones gloriosas. A veces, la presencia angelical se disfraza de un gesto de misericordia, de una ayuda inesperada, de una voz que resuena en el momento exacto y luego se desvanece sin dejar rastro. Desde tiempos antiguos, Dios ha permitido que sus mensajeros caminen entre los hombres sin ser reconocidos. En Génesis 19, 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot, sin conocer su verdadera identidad, los recibió en su casa y les ofreció refugio. Solo cuando la ciudad fue condenada y la destrucción se hizo inminente, comprendió que aquellos visitantes no eran hombres comunes, sino enviados del Altísimo. Su misión no era solo anunciar el juicio, sino también rescatar a quienes aún podían ser salvados. La protección que ofrecieron no fue metafórica ni simbólica, sino tangible y real. Tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano y los sacaron de la ciudad, guiándolos fuera del peligro antes de que la ira de Dios se desatara sobre el lugar.
La Biblia muestra que los ángeles han interactuado con los hombres sin revelar su verdadera naturaleza hasta que el propósito de su visita se ha cumplido. En Jueces 13, el ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa para anunciarle que concebiría un hijo que sería nazareo desde el vientre. Cuando Manoa pidió conocer el nombre de aquel mensajero, la respuesta que recibió fue enigmática. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Jueces 13:18. Solo cuando el ángel ascendió en medio de la llama del sacrificio, comprendieron que no era un simple hombre, sino un enviado de Dios. La Escritura deja entrever que la presencia angelical no siempre se percibe con claridad. En el camino a Emaús, 2 discípulos caminaban junto a Jesús resucitado sin reconocerlo. Lucas 24:16 dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Solo después, cuando partió el pan, entendieron quién era, pero en el momento en que sus ojos fueron abiertos, él desapareció de su vista. Esta narración no solo revela la manera en que Dios puede ocultar su gloria a los ojos de los hombres, sino que también refleja un principio espiritual más amplio. Lo divino puede estar presente sin ser identificado de inmediato, y solo el discernimiento permite reconocerlo. El propósito de la visita angelical no siempre es obvio en el momento en que ocurre. A lo largo de la historia bíblica, hay episodios donde su intervención se ha manifestado de forma sutil, sin estruendos ni señales visibles. En la vida de Elías, cuando huyó al desierto en un momento de profunda desesperación, un ángel del Señor le llevó alimento y agua. En los Reyes 19:7 registra sus palabras: levántate y come, porque el largo camino te resta. No hubo un despliegue de gloria celestial, ni una revelación imponente, solo un toque silencioso, una provisión discreta que restauró su cuerpo y le permitió continuar su misión. El Nuevo Testamento también registra instancias donde la presencia angelical ha sido encubierta en lo ordinario. En Hechos 8, un ángel habló a Felipe y le ordenó dirigirse al camino que descendía de Jerusalén a Gaza, donde encontraría al eunuco etíope que leía las escrituras sin entenderlas. No hubo una aparición majestuosa ni señales dramáticas, solo una dirección clara que guió el encuentro que cambiaría la vida de aquel hombre. Hechos 12 narra otro episodio donde la intervención angelical se manifestó en lo inesperado. Pedro, encarcelado y custodiado por soldados romanos, fue liberado de manera milagrosa. Cuando llegó a la casa donde los creyentes oraban por él, la joven Rode abrió la puerta, pero en su asombro no lo dejó entrar, corriendo a anunciar su llegada. Aquellos que escucharon su relato no le creyeron y dijeron: es su ángel. Hechos 12:15. Esta expresión refleja una creencia extendida entre los primeros cristianos: la posibilidad de que los ángeles pudieran tomar formas humanas y aparecer en situaciones específicas. La presencia de lo celestial en la tierra no siempre se manifiesta con grandeza evidente. A veces se oculta en lo que parece un encuentro casual, en la voz de alguien que ofrece una palabra en el momento preciso, en una ayuda que llega cuando todo parecía perdido. La Escritura revela que los ángeles no solo operan en lo sobrenatural, sino que también pueden tomar forma humana y cumplir su misión sin ser reconocidos. La hospitalidad, la compasión y el amor por el prójimo pueden ser, sin saberlo, interacciones con enviados de Dios. El propósito de su presencia no siempre es revelar su identidad. En muchas ocasiones, su intervención ocurre en el momento exacto en que es necesaria y luego desaparecen sin dejar rastro. En Daniel 10, cuando el profeta recibió una visión, el ángel que le habló le reveló que había enfrentado resistencia espiritual en los cielos antes de llegar a él. Su tarea no era permanecer, sino entregar el mensaje y continuar con la misión que le había sido encomendada. Los ángeles han sido enviados para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra, ya sea protegiendo, guiando o interviniendo en momentos cruciales. En Génesis 32, cuando Jacob se preparaba para encontrarse con su hermano Esaú, tuvo un encuentro con seres celestiales en un lugar que luego llamó Mahanaim, que significa
2 campamentos. No se detalla cómo se presentaron ante él ni qué aspecto tenían. Solo se menciona que estaban allí cumpliendo un propósito dentro del plan divino. El Apocalipsis describe escenas donde los ángeles desempeñan roles fundamentales en la ejecución del juicio y en la proclamación de la gloria de Dios. En Apocalipsis 14:6 se menciona a un ángel que vuela por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En Apocalipsis 7:2-3, otro ángel aparece con el sello del Dios vivo, marcando a los siervos del Señor, antes de que los vientos del juicio sean desatados sobre la tierra. Estos eventos muestran que la actividad angelical no ha cesado, sino que sigue operando conforme al plan soberano de Dios. El hecho de que la presencia angelical pueda pasar desapercibida no significa que su impacto sea menor. Lo divino puede manifestarse en formas que desafían la lógica humana, y lo que parece un simple encuentro puede ser una intervención celestial que cambia el curso de una vida. La Escritura deja claro que Dios ha designado a sus ángeles para cumplir su propósito en la tierra, y aunque muchas veces su presencia no es reconocida en el momento, sus acciones revelan que han estado allí. La realidad espiritual es más profunda de lo que los ojos pueden percibir. A veces lo divino camina entre lo terrenal sin ser identificado, y solo con el tiempo se comprende la magnitud de lo que ha ocurrido. La Escritura nos recuerda que no todo lo que parece ordinario lo es realmente, y que los ángeles de Dios siguen cumpliendo su misión en la tierra, apareciendo en formas inesperadas, actuando en silencio y dejando señales de su presencia para aquellos que tienen el discernimiento para verlas. La realidad espiritual no se limita a lo que los ojos pueden ver, ni a lo que la mente puede comprender. En lo invisible se libra una batalla, en lo oculto se tejen propósitos, y en lo que parece insignificante se esconden los movimientos de lo divino. La presencia de los ángeles en el mundo no es un mito ni una idea simbólica, sino una verdad establecida desde el principio de los tiempos. Lo extraordinario de su existencia no radica únicamente en sus apariciones en la historia, sino en su capacidad de actuar en el presente, en este mismo instante, en este mismo lugar. No siempre se manifiestan con trompetas ni con luz resplandeciente, pero su labor nunca cesa. Están donde se les necesita, obrando con precisión, respondiendo a la voluntad del Altísimo. La pregunta no es si están aquí, sino si se tiene el discernimiento para reconocer su obra. Las Escrituras revelan que los ángeles no son entidades aisladas ni seres independientes que actúan por voluntad propia. Son mensajeros, ejecutores de la voluntad de Dios, fuerzas que cumplen misiones específicas dentro del plan eterno. Apocalipsis 22, 8-9 muestra un momento impactante en el que Juan, abrumado por la gloria de la revelación que recibió, cayó de rodillas para adorar al ángel que le hablaba. Pero la respuesta del ángel fue inmediata y clara. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este pasaje no solo muestra la majestad de estos seres, sino que establece una verdad inquebrantable. Ellos no buscan gloria para sí mismos, sino que todo lo que hacen apunta a la grandeza del Creador. La función de los ángeles va más allá de la protección y la guía. En la Biblia se describe cómo participan en los momentos de adoración, exaltando a Dios en un nivel que la humanidad apenas puede imaginar. Isaías 6:2 describe la visión del profeta cuando vio el trono de Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres no cesan de proclamar la santidad de Dios diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Si los ángeles, con todo su esplendor, pasan su existencia en un estado de reverencia y servicio,
¿cuánto más debería la humanidad reconocer la magnificencia de Dios en su vida cotidiana? El propósito final de la intervención angelical no es hacer que el hombre se maraville ante su presencia, sino llevarlo a un encuentro más profundo con el Creador. Los ángeles han sido testigos de los momentos más trascendentales de la historia, desde la caída de Lucifer hasta la resurrección de Cristo. Han visto el esplendor del cielo y la rebelión del infierno. Han presenciado el poder absoluto de Dios y han sido partícipes en la redención del hombre. No hay temor en ellos, no hay duda en su servicio, no hay resistencia a su llamado. Son obedientes en su totalidad porque comprenden lo que muchos aún no han entendido: que Dios es supremo, que su voluntad es perfecta y que su gloria es el propósito de toda existencia. La Escritura muestra que hay ángeles asignados a tareas específicas, cada uno con una función dentro del orden divino. Miguel es descrito como el gran príncipe que lucha en favor del pueblo de Dios, mientras que Gabriel ha sido enviado como mensajero para revelar anuncios cruciales. En Daniel 10 se menciona cómo un ángel fue retenido por fuerzas enemigas en los cielos hasta que Miguel vino en su ayuda. Este pasaje deja entrever que hay batallas que se libran en dimensiones que los ojos humanos no pueden percibir, conflictos que determinan el curso de los eventos en la tierra. Los ángeles no solo están involucrados en la guerra espiritual, sino también en la preparación del gran día del juicio. En Mateo 13:41 Jesús declara: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. No solo han sido testigos de la historia de la humanidad, sino que serán parte fundamental del cumplimiento de los tiempos. En Apocalipsis se menciona que 7 ángeles recibirán las copas de la ira de Dios y ejecutarán juicios sobre la tierra. Han sido testigos de la paciencia divina, pero también han sido asignados para ser instrumentos de su justicia. La realidad de los ángeles no es un concepto ajeno al día a día. Su presencia en el mundo es constante, su actividad no se detiene. La Biblia enseña que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, lo que indica que estos seres no son indiferentes a la salvación del hombre. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si los ángeles celebran cuando un alma es rescatada, significa que están observando, que están atentos, que su labor no se limita a intervenir en situaciones de peligro, sino que están involucrados en el propósito eterno de redención. Hay mucho que aún no se comprende sobre el mundo celestial, pero lo que la Escritura revela es suficiente para saber que lo divino no es una realidad lejana ni inaccesible. Los ángeles han estado presentes desde el principio. Han caminado entre los hombres sin ser reconocidos. Han intervenido en momentos donde todo parecía perdido. Han traído mensajes que han cambiado el curso de la historia. Pero su propósito no es desviar la atención de Dios, sino señalarlo a Él. Dirigir la mirada de la humanidad hacia la única fuente de vida, hacia el único que merece adoración. Cada manifestación angelical, cada señal que ha sido descrita en la Escritura, cada intervención que ha salvado a un hombre del peligro o le ha dado dirección en un momento de incertidumbre, tiene un solo propósito: cumplir la voluntad de Dios. No hay aleatoriedad en su actuar, no hay decisiones propias en su servicio. Son enviados con misiones específicas, guiados por la soberanía divina, actuando con un propósito que trasciende el entendimiento humano. La presencia de los ángeles en el mundo no es un misterio sin respuesta, sino una verdad establecida que se ha revelado a lo largo de los siglos. Siguen operando en el presente, siguen cumpliendo su labor en lo oculto, siguen manifestándose en momentos claves sin que muchos lo noten. Pero su obra no es para su propia gloria, sino para la gloria de aquel que los creó. Lo que se ha visto hasta ahora es solo una fracción de lo que realmente sucede en los cielos. Hay mucho que permanece velado, mucho que aún no ha sido revelado.
La Escritura solo muestra destellos de la magnitud de lo que ocurre en lo invisible, pero lo suficiente como para saber que lo espiritual es real, que lo divino está más cerca de lo que se imagina. Hay un mundo que coexiste con el terrenal, una dimensión que opera bajo las órdenes del Creador, un reino que se mueve con propósitos que no pueden ser comprendidos del todo por la mente finita del hombre. Dios ha permitido que sus ángeles estén en la tierra, ha ordenado que velen por los que le temen, ha enviado a sus mensajeros para ejecutar su voluntad. Su presencia no es una posibilidad, es una certeza. Están aquí, obrando en lo oculto, moviéndose en lo que parece inadvertido, actuando en momentos clave. No buscan reconocimiento, no buscan gratitud, solo cumplen el mandato de aquel que es eterno. Y cuando llegue el día en que los cielos se abran y lo invisible se haga visible, cuando lo que ahora es un misterio sea revelado, se verá con claridad lo que siempre ha estado ahí. Un reino que nunca ha dejado de estar presente, una verdad que siempre ha estado operando, una gloria que nunca ha dejado de brillar.